Bien, ya voy a proceder a compartir lo que es la presentación para darle inicio a la actividad. Ok, me va a indicar por favor cuando se comparta la pantalla. Sí logran ver la pantalla, ¿no? Sí, sí, correcto. Bien, ok. La vez pasada habíamos quedado en lo que era la clasificación de las ambulancias. Habíamos quedado por esta parte para darle inicio a lo que es el tema de la fisiología del traslado. Bien, habíamos hablado y habíamos hecho mención de las ambulancias terrestres. Habíamos dado un repaso en lo que es el tema de las ambulancias, en este caso tipo 1, tipo 2 y tipo 3, bien, según la conformación de su estructura, según el chasis, ¿sí? Esto es de entender que hay varias clasificaciones o hay varias formas de clasificar las ambulancias como tal, y una de esas formas va a ser según el componente médico, bien soporte básico, soporte avanzado de vida, soporte medicalizado, según la clasificación que le puedan dar en su país, y lo que es el tema de las ambulancias neonatales o pediátricas como tal, bien. Ambulancias aéreas, en este caso de ala fija y de ala rotatoria, cuando hablamos de aeronaves, ¿sí? Y en este caso helicópteros como tal, avionetas o helicópteros, ¿ok? Tenemos que entender que esas ambulancias aéreas de ala rotatoria o rotacional como tal, pueden ser presurizadas y no presurizadas. Cuando hablamos de no presurizadas, mayormente son esas aeronaves o esos helicópteros militares que de una u otra forma no tienen completamente sellado su compartimiento, no lo tienen hermético, y esto de una u otra forma, muchas veces según la altitud, trae algún tipo de complicaciones para el paciente que ya es un tema de evaluar en lo que es el traslado médico como tal. También se le hace la invitación a cada uno de ustedes para que sean parte de nuestro programa de traslado médico, ¿sí? O helicoportado como tal, que vemos una muy buena teoría, una muy buena fisiología del paciente y su comportamiento en el traslado de las aeronaves. ¿Bien? Ambulancias náuticas, en este caso ambulancias de acceso rápido, los barcos, hospitales no son ambulancias náuticas como tal, y eso siempre tenemos que tenerlo claro. Bueno, aquí entonces vemos una ambulancia tipo 1, que era la que se le hacía mención, bien. Esta ambulancia tipo 1 es de chasis vehículo tipo Pico o 150. Puede no haber comunicación entre la cabina del conductor y el área del paciente, el traslado del paciente o herido en condiciones que no pongan en riesgo potencialmente su vida y la salud como tal. Bien. Vemos un vehículo modular o va, en este caso, hay comunicación entre la cabina del conductor y el área del paciente. Son las más apropiadas para el traslado de pacientes críticos y condiciones especiales para el traslado. Bien, son de una u otra forma muy adaptables, muy cómodas, bien para trasladar pacientes críticos, pero que no tenga una mayor capacidad como tal. Y aquí, si vemos ya entonces, se puede decir que es una de las reinas en ambulancia terrestre, las ambulancias tipo 3, porque este chasis de 350 o 650, entendiendo ya que es un modelo camión o un modelo ya más robusto, un modelo ya más extenso, bien donde se pueden clasificar comunidades de triaje. ¿Por qué? Porque tiene un amplio espacio en lo que es el habitáculo del paramédico, del paciente, en donde se pueden desarrollar muchas maniobras avanzadas con tal comodidad. Bien, igualmente la autonomía de estos vehículos son de mayor capacidad, ¿ok? Transporte de pacientes en estado crítico o de alto riesgo que requiere asistencia médica avanzada. Aquí fácilmente
se puede atender un paciente, bien, y podemos tener 2 o 3 respondedores brindándole la atención a ese paciente. Igualmente se puede brindar atención a 2 pacientes y tener 2 o 3 respondedores que brinden esta atención con una comodidad notable. Ok, cuando hablamos de los componentes estructurales, ya aquí nos vamos a la normativa técnica, esa normativa técnica de cada país como tal. Por ejemplo, lo de Chile, me decía el compañero la otra vez de Guatemala que en su país no había una clasificación. Lo más seguro es que sí la hay, que quizás no se lleve o no se rijan como tal, pues es lo más posible que exista en el país. ¿Por qué? Hay países, señores, que simplemente hacen una adaptación de un vehículo, le colocan un cajón en la parte posterior, le colocan un poco de luces, la pintan bien bonito, sus calcomanías y todo el cuento, pero no hace el efecto correcto. Bien, entonces es necesario entender que hay ambulancias que son prototipos y hay ambulancias que son adaptadas, ¿sí? Cuando hablamos de ambulancias de prototipos, hablamos que cada marca de vehículo tiene su prototipo de ambulancia, o sea, tiene un vehículo hecho netamente para lo que es el traslado de pacientes como tal. Así como hay vehículos que son hechos para deporte, para carga pesada, vehículos que son hechos para transporte de materiales semipesados como tal, y vehículos para transporte masivo como tal. Entonces también cada marca tiene, como por ejemplo la Ford, la Chevrolet, la Mitsubishi, la FIA, que tiene la Ducati, bien, ¿qué otras? Y bueno, y cada uno de esos modelos que ustedes pueden conocer tiene su vehículo elaborado para lo que es el transporte de pacientes. Bien, entonces cuando hablamos de componentes estructurales de la ambulancia, hay una normativa en cada país, hay una normativa técnica como por ejemplo la internacional, la que muchos han hecho un calco y copia, o los que muchos se han adaptado para poder desarrollar en su país, la normativa KKK. Bien, la normativa KKK me habla de varios componentes para que esa ambulancia sea eficaz en cada uno de sus procesos, tanto como el traslado para la atención y estabilización del paciente. Bien, entonces hablamos de, por ejemplo, logotipos. Es necesario de que esa ambulancia cuente con unos logotipos para identificar. Esos logotipos, por ejemplo, a nivel de Colombia, se habla de que toda ambulancia debe tener este logotipo principal, que es la misión médica. Esto ya por temas de conflictos armados aquí en Colombia, por temas por una normativa para que se pueda respetar este vehículo. Bien, se supone que los vehículos de emergencia, los vehículos en el área de salud que tengan este logotipo, deben de tener una capacitación previa. El personal debe tener una capacitación previa y debe saber cómo se desarrolla el tema de la misión médica, cuáles son los protocolos y principios para poder portar este logo, y para que cualquier de una u otra forma, ¿cómo lo diría? Cualquier grupo al margen de la ley pueda hacerlo valer y pueda respetar de una u otra forma este vehículo como tal. Que aquí se mantiene todavía el respeto de los vehículos cuando se ve este logo como tal, y también cuando se ve un logo de prohibición de armas. Aquí en muchos vehículos hay, por ejemplo, un fusil pintado y hay una prohibición de ese fusil, que significa no trasladarlo. Entonces, estos tripulantes deben de respetar esta normativa, deben de respetar este protocolo para que también puedan ser respetados como tal. ¿Bien? La ambulancia, por supuesto, tiene que tener su logo de identificación de acción, en este caso la estrella de la vida, cuál es su función principal, bien, la atención prehospitalaria. Debe de tener el logo o el identificativo a qué empresa pertenece. En la parte superior debe tener también un logo que tenga una razón numérica, o en este caso la placa del vehículo, para que en la parte aérea puedan identificarlos como tal. Y bueno, cada uno de esos requerimientos principales. Bien, entonces aquí también podemos hablar de que esa ambulancia, bien, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, algo que es necesario acotar. Por ejemplo, este logo
no debe de ser utilizado por otras ambulancias como tal, porque este logo es netamente patentado, si es registrado por algo conocido como el Movimiento Internacional Cruz Roja. Bien, y ese movimiento internacional de la Cruz Roja hace respetar y hace valer este logo como tal. Entonces, esto no es un logo que signifique la atención prehospitalaria o que cualquier ambulancia o vehículo lo pueda aportar como tal. Debe tener el logo de Estrella de la Vida, franja reflectiva de color naranja, según sea el país o el color que le coloquen. Debe tener su logotipo en la parte posterior y en la parte superior. La parte posterior también debe ir identificado, la parte lateral también debe ir identificado, la parte anterior debe ir identificado y la parte superior, por supuesto. Bien, entonces ya estamos hablando de una serie de acúmulos, en este caso de logotipos que debe portar la ambulancia. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahorita? Bueno, creo que vamos bien. ¿Sí? Cuando hablamos de los componentes estructurales de la ambulancia, según las normativas KKK, tiene que presentar unas características, en este caso de motor, cabinas y equipo, accesorios, en este caso de luces, sistemas de sirena, amortiguación como tal y el chasis, para que pueda ser de una u otra forma adaptado y para que pueda ser adaptado y para que pueda ser de una u otra forma se puede desarrollar un correcto traslado del paciente si tiene algún tipo de alteración. Bien, entonces, por ejemplo, aquí hablamos del motor. El motor debería de cumplir con las normativas legales de protección contra el medio ambiente, en este caso lo que es emisión de gases, ¿sí? Y eso también puede incurrir en, muchas veces podemos encontrar una ambulancia que tiene alguna ruptura del tubo de escape donde él hace la emisión de los gases como tal y también se puede presentar algún tipo de falla en el habitáculo del paramédico y se puede estar introduciendo este gas que está emanando el motor y esto puede traer una complicación tanto para el paciente como la tripulación que va allí. Bien, entonces es necesario nosotros mantener siempre una revisión constante de este vehículo y del sistema de emisión de gases y que esto pueda cumplir con su cambio de aceites correctos y con su valoración y con su mantenimiento constante. Bien, en este caso, bueno, un buen sistema de emisión de gases, recomendación de transmisión de velocidad automática, ¿ok? Y aquí es necesario que se hable de una transmisión de velocidad automática porque cuando nosotros empezamos el proceso de manejo de conducción como tal, el vehículo tiende a generar cambios, sí, que nosotros muchas veces no lo notamos y esto tiene que también tenerlo muy claro, ¿bien? El vehículo tiene eh, una, un confort, el vehículo tiene un confort superior en lo que es la división del conductor. Tiene sus butacas, su asiento, su sillón, como lo puedan llamar. Está confeccionado bien para darle una gran comodidad al conductor y al acompañante. Pero sepan y entiendan que ese paciente va en la parte posterior, va sobre una tabla rígida, va sobre una camilla que quizás no es la certificada, no es la correcta, y va adherido al suelo de ese habitáculo del paramédico, bien, y de una u otra forma no está ubicado anatómicamente lo más cómodo posible. Entonces, la comodidad que yo pueda sentir en lo que es mi área de conductor no va a ser la misma comodidad que va a sentir ese paciente. Entonces, teniendo en cuenta esto, es necesario indicar que cuando se realizan procesos de conducción en una ambulancia con una transmisión manual o una transmisión mecánica o sincrónica, como la puedan mencionar, bien, esto va a generar una serie de procesos de aceleración y desaceleración que muchas veces nosotros por la costumbre nos vamos a sentir. Pero ese paciente está de cúbito dorsal, acostado, bien con la cabeza en dirección hacia el conductor y está percibiendo este proceso de aceleración, de vacío y desaceleración. ¿Sí? Cuando nosotros embragamos, cuando nosotros hacemos el cambio, cuando nosotros soltamos el embrague, cuando nosotros hacemos el proceso de aceleración para continuar la marcha.
cuando nosotros frenamos, cuando nosotros embragamos, perdón, cuando hacemos el cambio y cuando volvemos a soltar y hacemos el proceso de aceleración o de frenado. Entonces, ustedes imagínense ese proceso, imagínense los vacíos que hay, imagínense las aceleraciones y desaceleraciones que ocasiona simplemente un cambio de velocidad. Imagínense ustedes que no estén acostumbrados a manejar un carro mecánico sincrónico, imagínense ustedes que estén comenzando a manejar o que no estén adaptados al vehículo como tal, bien, porque tiene el embrague muy corto, tiene el embrague muy largo, y esto va a ocasionar lesión en esos pacientes como tal. ¿Vamos bien? Va a ocasionar algún tipo de complicación. Un combustible que sea de gasolina o diésel, bien, aquí se conoce como ACPM, en Venezuela se conoce como gasoil, no sé cómo se conoce en Chile o en Panamá, esa variación del combustible, la gasolina, y tiene que tener una autonomía de 402 kilómetros. Aquí le hago la pregunta, cualquiera que me pueda responder. ¿Qué quiero decir yo cuando una ambulancia tiene que tener una autonomía de 402 kilómetros por lo mínimo? ¿Qué quiero decir con ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Qué quiere decir 402 kilómetros? Es el recorrido que puede tener el carro con tanque lleno. Sí, correcto. Muy bien, hermano. Cuando nosotros hablamos de una autonomía de 402 kilómetros, la normativa internacional y esa es la forma correcta cuando hablamos de autonomía. Autonomía de desplazamiento. Bien, 402 kilómetros como estándar según la norma KKK. Hay normativas, por ejemplo, la chilena que supera los 402 kilómetros. Hay otras normativas, creo que la argentina, que habla de un poco menos de los 402 kilómetros. Bien, pero cuando hablamos de generalidades, hablamos de la normativa KKK y me habla de estos 402 kilómetros como tal. Bien. ¿Qué recomendamos nosotros en este caso cuando hablamos de transmisiones? Bueno, la transmisión que sea automática, porque esa transmisión automática tiende a reducir estos golpes o estos cambios bruscos que se van a realizar en lo que es la transmisión, y en este caso mecánica, manual o sincrónica, como la puedan llamar. Bien, me dice José que no se escucha. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, profe, fue recién, antes que empezara, cuando empezó recién a explicar. Ahí como que se perdió un rato su audio. Okay. Pero bien, bien. Ahora se escucha bien. Ok, bien. Entonces continuamos. Quizás muchos me van a decir, profe, pero lo que pasa es que en nuestras sedes o en nuestros, de una u otra forma, unidades de trabajo como tal, no contamos con ambulancias automáticas. Bien, entonces, ¿qué pasa? No. Entonces, ¿qué pasa? De que muchos de los que adquieren las ambulancias para la localidad desconoce de esto y dice, bueno, el carro para que tenga una mayor eficiencia tiene que ser mecánico o hidráulico como tal.
Y es algo que nosotros entonces tenemos que entrar a dar recomendaciones. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Y es algo también, algo real, algo que, por ejemplo, muchas veces me discutían y íbamos a la realidad con muchos escenarios en Chile. Hay ambulancias automáticas que no son eficientes, que no tienen la misma potencia y la misma fuerza para lo que es un trabajo fuera de la ciudad como tal, extraurbano. Y entonces ahí sí se tiene que hacer de una u otra forma la adquisición de ambulancias mecánicas o sincrónicas o manuales. Bien, pero en temas de ciudades, en donde este vehículo pueda tener una capacidad y una autonomía completa, es necesario poder recomendar la adquisición de este tipo de ambulancia, ¿ok? Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Que en su mayoría, claro que esto va a depender según la localidad y la topografía de donde se va a desarrollar este tipo de ambulancia, es necesario nosotros hacer la adquisición de ambulancia automática. Bien, ¿algún aporte de esto que quieran dar? ¿Alguna duda? Ok, continuamos entonces. Bueno, entonces tenemos aquí lo que es unas recomendaciones, en este caso es válido para la entrega y para la recepción de las ambulancias. Lo hice yo hace mucho tiempo cuando era conductor de ambulancia, cuando era operador. Bien, y aquí yo tenía, bien, aquí yo tenía la oportunidad de recibir y entregar la ambulancia, ¿sí? Esto va basado en mi experiencia. Y vean ustedes, por ejemplo, cuando me tocaba recibir, yo tenía que hacer una verificación del motor apagado y encendido. Bien, quizás por proceso de juventud, de inexperiencia como tal, de que no tenía, no tenía esa malicia. Muchas veces yo recibía la ambulancia apagada, simplemente le daba una vuelta y ya, y firmaba la recepción. Resulta que cuando me tocaba encender y hacer algún tipo de traslado, verificaba algún tipo de falla en el traslado. Bien, y eso es un poco delicado, que se nos accidente una ambulancia con un paciente a bordo es sumamente delicado. Bien, entonces nosotros tenemos que entender este proceso y manejarlo de la mejor forma, porque si yo estoy recibiendo una ambulancia y la ambulancia no está operativa, yo la saco fuera de servicio o yo doy mis recomendaciones para que salga fuera de servicio, porque ¿qué voy a hacer yo arriesgándome con un paciente y que quede trabado o que quede accidentado a mitad de camino? Entonces, verificar el motor apagado y encendido. Verificación de rodamiento con la unidad en movimiento, ¿sí? Venga, yo le decía después que recibí, me pasaron varios problemas, entonces yo le decía al conductor, bueno, móntese y vamos a dar una vuelta, ¿sí? Usted la lleva a un punto específico y yo la traigo en un punto específico como tal. Y ya yo verificaba el rodamiento de la ambulancia, si había algún tipo de ruido, si había algún tipo de alteración o algo por el estilo, ¿bien? Verificación en este caso del sistema eléctrico, como son luces de emergencia, sirena, comunicación, luces internas y alumbrado. Verificación de los neumáticos, que el aire esté correcto, verificación hidráulica, en este caso tipo aceite, agua y cada uno de esos fluidos. Sistema de oxígeno, verificar cómo está el sistema de oxígeno y en este caso la cantidad de oxígeno, que muchos dicen, no es responsabilidad mía, pero la parte mecánica sí entra en nuestra responsabilidad. Entonces verificar las mangueras, las conexiones, que todo esté correcto, que esté ese cilindro o esa válvula, perdón, válvula no, ese cilindro o esa bombona de oxígeno esté bien sujetada, porque muchas veces en los traslados tiende a aflojarse, tiende a ocasionar ruido y puede también tender a hacer algún tipo de ruptura con estructuras aledañas. La tubería de emisión de gases, revisarla bien, y piezas flojas que emitan ruido o vibración. Todo esto lo tenemos que nosotros verificar.
No sé si ustedes puedan añadir algo según la experiencia de recepción que tienen de sus ambulancias, qué otra cosa podemos verificar cuando recibimos o cuando entregamos una ambulancia. Adelante. Bueno, en nuestro caso, profe, todo lo que usted ha hablado, por lo menos acá en esta base, se verifica todo lo que dice usted, menos la vuelta con el otro conductor. Normalmente nosotros la entrega de móviles, la entrega de turno, igual nos preocupamos y nos decimos cuando tiene alguna falla en cuanto a rodamiento, como dice usted, algún móvil, ya sea un amortiguador que esté reventado y ande sonando, cuando suenan las balatas, o cuando no responde a acelerar. Y acá tenemos la facultad de que con nosotros como conductor vemos alguna falla, dejar el móvil inmediatamente fuera de servicio. Y lo otro también, los vidrios, la apertura de las puertas, tanto por fuera como por dentro en caso de seguridad. Eso, profe. Sí, eso es muy importante también, verificar las puertas, ¿sí? Las puertas más que todo de acceso de ese paciente, porque se han notado, mucha experiencia de que en pleno traslado se nos abre la puerta del acceso del paciente como tal, y bueno, eso es catastrófico, ¿bien? Alguien, gracias por ese aporte, compañero, de Panamá. ¿Qué experiencia tenemos de Panamá? Buenas noches. Sí, Saludos. profesor, recuerden que yo no soy operador de ambulancias. Tenemos otras funciones. Yo hago otras funciones en los carros de emergencia de rescate. Y bueno, se hace el mismo procedimiento. A la hora del cambio de turno, se hace la verificación de neumáticos, del chasis del carro, de las luces, del PA, de todo lo que ha mencionado, abolladuras, del equipo que portamos para cualquier emergencia y sobre todo así. Yo ahora es que estoy aplicando para poder manejar una ambulancia porque el carnet que tenemos nosotros no nos da el permiso para manejar los vehículos de emergencias, pero no incluye las ambulancias. ¿Me explico? Sí, correcto, sí. Bien, Okay. gracias, compita. El sistema eléctrico es muy importante. El sistema eléctrico depende de nosotros, ¿sí? El sistema de aire acondicionado o calefacción, según sea la localidad, eso depende de nosotros, ¿sí? Entonces, muchas veces pensamos que esto, por ejemplo, el habitáculo del paramédico, bueno, eso es del paramédico el que se tiene que encargar, ¿no? Gran parte de lo que es el área de mecánica, y cuando hablo de la mecánica, hablo de electricidad, hablo de fluidos, hablo de algún tipo de ajuste, eso depende del operador de vehículo de emergencia, porque es mi unidad. Bien, en este caso, el paramédico, el técnico, es una persona a la que yo estoy a cargo según según algún tipo de procedimientos prehospitalarios, pero hay que entender de que para mí es un tripulante, se está montando. Para mí esa es mi casa, yo tengo que mantener mi casa operativa. Y está viniendo un personal que de una otra forma es superior al mío, pero está en mi unidad. Bien, y muchas de esas responsabilidades, como las que están aquí prescritas, van a caer sobre nosotros. ¿Cómo bien? No sé si hay alguien que quiera dar algún último aporte para pasar esta presentación. Ok, bien. El área del conductor. El área del conductor tiene que ir separada del área del paciente, pero no incomunicada. Dos asientos con cinturones de seguridad, un aislamiento acústico para no interferir con las comunicaciones como tal. Bien. El área del paciente, en este caso el habitáculo del paciente del paramédico, bien, debe llevar una camilla, ¿sí? Debe tener asiento del paramédico, debe contar con un banco de trabajo, riel superior, compartimiento, iluminación y equipo. Vean algo, esto es muy importante. Por ejemplo, no sé si sus ambulancias en Chile o si las ambulancias que ha tenido la oportunidad el compañero de Panamá de contar con esto, ¿sí? Con este riel superior. ¿Saben para qué es esto? Sí, la que tenemos nosotros en el Sistema Nacional de Protección Civil.
tiene el riel para poder frenarla y darle un poquito más de altura. Bien, pero aparte de esto de frenarlo y darle un poco más de altura, ¿alguien podría darme otro concepto de para qué podría servir esto? Buenas noches, profesor. Entiendo que esa base como que se desplaza también para que el paramédico o el reanimador también pueda trabajar con el paciente por el otro extremo de la ambulancia. ¿Cómo que no entendí? Disculpa. Le digo que esa plataforma me parece que se desplaza, desplaza hacia el lado para que el paramédico o el reanimador pueda trabajar por ambos lados del paciente. Por lo menos en Quintero, donde trabajo yo, tenemos una que se desplaza hacia los costados. Ok, bien, puede ser un tema de ajuste, pero principalmente, vean esto, principalmente este riel superior tiene una característica de hacer un proceso de amortiguación, ¿sí? Para reducir de una u otra forma el mayor o la mayor cantidad de vibración que se pueda tener en la ambulancia. Entonces, esto muchas veces está elaborado o debería de estar elaborado para hacer un proceso de amortiguación de lo que es la vibración que se va a presentar en todo. Entonces, si por ejemplo llegamos a caer en un hueco, bien, o pasamos un interruptor y no nos dimos de cuenta, hace el proceso de amortiguación normal o de suspensión normal del vehículo, pero esto hace un segundo proceso de suspensión o amortiguación, bien, y esto para garantizar la estabilidad hemodinámica del paciente, quizás muchas veces cuando estamos presentando o trasladando un paciente grave, con un traumatismo completamente grave que tiene mucha afectación. ¿Vamos bien? La camilla debe ser una camilla certificada, una camilla con características que pueda dar una ergonomía y pueda dar un confort a ese paciente que se traslada. Señores, en la actualidad, según las nuevas actualizaciones de reducción de movilidad, no se está recomendando al 100% de que el paciente vaya en un proceso de traslado sobre una camilla rígida o una tabla rígida. Bien, pero y se recomienda de que debería de ir directamente a la camilla móvil, que es esta camilla como tal, pero debe ser una camilla certificada, no cualquier camilla que vaya a generar algún tipo de lesiones como tal. Pero eso va a ser un criterio del paramédico, si es requerido de que vaya en su scoop, tabla cuchara o en su camilla rígida o cervicoespinal, como la puedan llamar en cada uno de los países, o si puede ir directamente a la camilla móvil. Bien. Banco de trabajo, bien, es necesario que se cuente con un banco de trabajo, ¿sí? Donde se pueda de una u otra forma tener los accesorios, ¿sí? Para nosotros poder brindar esa atención, compartimientos. Estos compartimientos son muy importantes, tienen que tener sus ventanas o sus puertas de seguridad para evitar que pueda de una u otra forma caer algún tipo de objeto al paciente como tal. Tener todo asegurado, tener todo arrachado, ¿sí? Tener todo bien amarradito, porque en los movimientos esto puede ocasionar algún tipo de lesión. Bien, una iluminación que se va a dividir en dos según la normativa técnica de cada país y en su gran mayoría según la norma KKK, las ambulancias deberían tener dos niveles bien de iluminación dentro de la ambulancia, un nivel alto y un nivel bajo. Cuando hablamos de un nivel alto, bien, estamos hablando de que se está desarrollando una maniobra, un procedimiento avanzado y debemos de tener la totalidad de alumbrado dentro de la ambulancia. Y cuando hablamos de un nivel bajo, una iluminación baja como tal, es porque ya se cumplió con el procedimiento, el paciente va a un estado de descanso y necesitamos darle un confort y en este caso va a ser una bajada de luces como tal. Y bueno, cada uno de los equipos con los que se cuenta, oxígeno, extintor, camillas, sillas de rueda, cascos, desfibrilador externo automático, DEA, monitor, chaleco de extricación, oxígeno portátil,
tabla rígida, media tabla, si eso entra, colchón al vacío, botiquines de emergencia, bueno, cada uno de los equipos de faro para alumbrar el escenario como tal. Bien, entonces cada uno de los equipos que se necesita en esta área como tal, bien. Ok, continuamos. Ok, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el tema de la iluminación y aquí podemos hablar de iluminación. Ya le hice mención de la iluminación interna y vamos a hacer ahora mención a la iluminación externa. Bien, la iluminación externa debe de llevar, ¿sí? A nivel lateral, debe llevar iluminaciones en sus distintos colores. En este caso, hay muchas ambulancias que le colocan el rojo o le colocan el azul como tal, según la característica y la normativa de su país. ¿Bien? Pero hay algo muy importante y no sé si en las ambulancias que han tenido la oportunidad, hay ambulancias que cuentan con una iluminación blanca a nivel lateral y a nivel posterior. Bien, hay una normativa que me habla que esta iluminación blanca que se coloca, aparte de las rojas que puedan tener y aparte de esta, que siempre se encuentra en la parte superior frontal, bien, este faro blanco muchos lo utilizan para alumbrar el escenario donde se puede conseguir el paciente, muchas veces están en lateral y también están en la parte posterior para darle luz, en este caso, al escenario donde se está recogiendo al paciente como tal. Bien, entonces, ¿qué pasa? De que también indican cuando esa luz blanca está encendida, me indica que esa ambulancia lleva paciente a bordo. Bien, si nosotros vamos con esas luces blancas apagadas, me está indicando de que la ambulancia va a la emergencia, pero todavía no lleva el paciente a bordo. Y cuando van encendida, quiere decir de que viene de la emergencia con el paciente a bordo como tal. Bien, entonces es necesario de que tenga una identificación, un alumbrado en la parte lateral, en la parte posterior y en la parte frontal, para darle mayor, de una otra forma, vistosidad a lo que es el vehículo cuando va en desplazamiento. ¿Alguna pregunta, alguna duda de este tipo de iluminación? Bueno, igualmente Profe, recalcar, dígame. no, como he dicho alguna pregunta, entonces la luz blanca, ese depende, o sea, depende de del CACA, de la normativa CACA, dice usted, que la luz blanca sea cuando hay paciente a bordo. Ok, ustedes tienen una normativa chilena, ¿bien? Y esa normativa chilena, vuelvo y repito, o gran parte de esa normativa chilena está adaptada a la normativa KKK. Bien, la normativa KKK habla que cuando, pero eso no es obligatorio eso no es obligatorio que de una u otra forma ustedes puedan tomar esa referencia, o que no es obligatorio que ustedes lo tengan que hacer. Pero la normativa KKK a nivel internacional me habla de que cuando nosotros llevamos las luces blancas encendidas, quiere decir de que el paciente, bien, o perdón, quiere decir de que la ambulancia va con paciente a bordo. ¿Por qué? Porque es algo lógico que si esas luces blancas se han diseñado para alumbrar bien el escenario donde se está recogiendo el paciente, entonces ya quedan encendidas para indicar que van en el proceso de volverse con el paciente o que ya recogieron el paciente. Cuando las llevan apagadas quiere decir de que van en el proceso de llegar al escenario como tal. ¿Me expliqué? Sí, profe, yo le entendí todo lo que decía usted, solo que usted, no me perdí, no sé si lo habrá dicho, pero por lo que está usted orientado, impartiendo este curso, es bajo la normativa KKK, aparte de la normativa de nosotros de cada país. ¿Así es? Sí, correcto, porque yo ya conozco la normativa chilena.
Bien, pero si yo me pongo a detallar la normativa chilena al 100%, ¿sí? Voy a quizás hacer perder a los compañeros de Chile, perdón, a los compañeros de Perú, a los compañeros de República Dominicana, a los compañeros de Ecuador o de Panamá. Lo que sí necesito que entienda es que en tu normativa chilena, ¿sí? Hay unas exigencias para el tema del alumbrado que se parecen mucho a las normativas KKK. Bien, y eso podemos hacer una revisión completa de la normativa para que veas de que sí se parece. Yo la he revisado completa y gran parte de la normativa argentina, la colombiana, la chilena, la de Ecuador, yo las he revisado detalladamente y vuelvo y repito, es un calco y copia, es una adaptación. Bien, entonces, por ejemplo, la normativa KKK me dice de que se necesitan 4 bombillos por lo mínimo, o 4 farolas, o 4 focos dentro de la ambulancia, como mínimo. Entonces, ¿qué hace Chile? Chile, por ejemplo, dice, bueno, la normativa KKK está exigiendo 4 bombillos o farolas dentro de la ambulancia, 2 de luz intensa y 2 de luz media como tal. Yo voy a colocar 6, dice la normativa chilena, ¿sí? Pero siempre respetando la normativa KKK que está exigiendo 4, entonces yo dice, bueno, yo voy a colocar 6. Colocó 2 de más, pero no colocó 2 de menos o no colocó una de menos como tal, ¿sí? Mantuvo como quien dice ese respeto y quizás mejoró la normativa, si eso se puede considerar. ¿Vamos bien? Sí, profe, clarito. Ok, entonces continuamos. Componentes en este caso de las ambulancias, como lo que es la radiofrecuencia. Todavía hay países que siguen trabajando con este tipo de radiofrecuencias, VHF o UHF, según sea la clasificación y la frecuencia que puedan utilizar. Hay, por ejemplo, unidades bomberiles que utilizan UHF, hay unidades ambulancias que utilizan VHF, bien, hay otras unidades que están conectadas, hay radios que pueden escanear cualquiera de las dos frecuencias. Bien, y en la actualidad hay radios ya digitales que no necesita tener una comunicación en este caso, por este tipo de banda o por este tipo de frecuencias como tal, sino ya son un medio tecnológico más avanzado, ya se comunican telefónicamente o por un plan o por otro tipo de codificación. Bien, Chile me indica que todavía se sigue manejando este tipo de comunicaciones. En Panamá también se sigue manejando este tipo de comunicaciones. Bien, y también han hecho adaptaciones de una tecnología un poco más avanzada, pero al final casi siempre esta es la que más sobresale porque es la que tiende a presentar menos fallas a la hora de una caída de una plataforma de telecomunicaciones, de tema de energía, de tema de algún tipo de alteración por algún tipo de falla, ya sea de fallas por temas ambientales como algún tipo de lluvia, de huracanes, de sismos, ¿bien? Hablamos de un sistema de aire acondicionado, en este caso, o calefacción, que era lo que les mencionaba en dos láminas anteriores, en donde nosotros tenemos o somos responsables de la evaluación y de la operatividad del aire acondicionado para mantener un confort de temperatura dentro del habitáculo del paramédico como tal. Bien. Un sistema sonoro de alerta mínimo de 3 tonos, seleccionable, independiente y que se puede activar de manera manual. Bien, en este caso se recomienda que se trabajen con 3 tonos mínimos. Un tono a larga distancia, bien, un tono a corto distancia y un tono que se puede decir que es el de aturdimiento. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de un tono a larga distancia es ese tono de que es, se deja llevar los decibeles, que es el
¿Y qué pasa? De que eso lo utilizamos nosotros en autopistas, ¿sí? O en destapadas o en carreteras largas. Ese tono se deja desplazar en aproximadamente una distancia larga y ya en esa cierta distancia hasta donde llega el sonido, ya podemos indicar que a un cierto tiempo ya viene una ambulancia, un vehículo de emergencia en desplazamiento. Bien, tenemos un corto o un sistema sonoro corto como tal que se utiliza en intersecciones o se utiliza en ciudades, bien, que es un poco más acelerado, que es el uy, 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 uy. Este sonido como tal tiende de una u otra forma o se utiliza para abrir espacio, para abrir camino dentro del tráfico como tal. Y uno que es completamente de aturdimiento, que este sí es el pop, 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 ok, tiene muchos más decibeles y ya este es el rompetráfico de una vez. Bien, entonces se recomienda de que la ambulancia mínimo cuente con estos 3 tonos de diferentes sonidos. Ok, por ejemplo, aquí tenemos en cuenta las condiciones de la temperatura. Por ejemplo, las condiciones de la temperatura va, aquí hablamos de los equipos dentro de la ambulancia, serán almacenados sin daños o deterioros, y el habitáculo del paciente mínimo debe tener una temperatura de 18 grados, bien, en operaciones con paciente. En lugares fríos se tiene que acondicionar lo que es la calefacción. Y un máximo de 37 grados estacionados sin paciente. Y esto es una recomendación en lugares que hace mucho calor como tal, y esto debería ser el máximo, ¿bien? Estacionado sin paciente como tal. Ok. Recomendaciones que se le da en este caso a los componentes para lo que es el sistema de frenado. Se recomienda también que sea un sistema de frenados de ABS con todas las modalidades, porque en pavimentos irregulares las condiciones adversas pueden llegar a tener un efecto de 105 kilogramos por hora. Bien, y este sistema de ABS puede tener una eficacia como tal. Y en pavimentos regulares puede tener una condición óptima de 113 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué pasa con este sistema de frenado? Que este sistema de frenado hace, para los que no lo conocen, cómo es el funcionamiento, hace una reducción de velocidad según la dirección que lleva el vehículo hacia donde se está proyectando, tiende a frenar un poco menos, en este caso la llanta o el neumático o el rin, que va direccionando hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros vamos tomando una curva hacia la izquierda, él va a tender a reducir la movilidad de las llantas del lado izquierdo, ¿bien? Pero con una cierta, va a ser gradual como tal, ¿sí? Porque si lo frena de una vez, el vehículo va a tender a derrapar o va a tender a colear como tal. Entonces se recomienda en su totalidad lo que es el sistema de ABS, ¿sí? Para lo que es la distribución de frenado y pueda haber una eficacia en ese desplazamiento. Por ejemplo, aquí encontramos lo que es las recomendaciones de la aceleración. Hablamos de un control de velocidad y que esa ambulancia y ese conductor debería de tener una velocidad constante de 0 a 88 kilómetros por hora en 25 segundos.
Bien, es la recomendación que se da. ¿Alguien sabe qué marca es este vehículo? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien conoce ese modelo de ambulancia? Yo creo que es una Ford Econoline. Puede ser Ford o Chevrolet. Si no me equivoco, esa ambulancia yo la conozco como una Savana y es una Chevrolet. Si no es una Ford, es una Chevrolet, si no me equivoco. Y esas ambulancias vienen como adaptación y también vienen como prototipos. Hay unas ambulancias que vinieron como prototipo y otras que vinieron para carga intermedia. Bien, y esas ambulancias, esos vehículos de carga intermedia lo que hicieron fue adaptarla como ambulancia también, que le salía más económico. Y es lo que suele suceder en muchos países de Sudamérica. Consiguen el vehículo, le hacen la adaptación de todo el componente, le hacen una adaptación en la parte superior, como por ejemplo esta, y ya la colocan como ambulancia. Bien, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, por ejemplo, el control máximo es de 80 kilómetros por hora y el control mínimo es de 8 kilómetros por hora. Bien, es lo que se recomienda. Aquí vean esto es algo importante. Vean, parte de donde se falla cuando se hace una adaptación de ambulancia como tal o un vehículo para ambulancia, parte donde se falla es en el sistema de suspensión como tal. Yo, en mi poca experiencia, he visto una gran cantidad de vehículos adaptados. He tenido la oportunidad de ser paramédico en vehículos y brindar atención en vehículos que han sido adaptados como tal. Y la experiencia que se ha tenido en este tipo de vehículos ha sido un poquito complicada. Bien, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De que no le hacen una modificación a lo que es el sistema de suspensión. Y por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar un camión 650 Ford Duty. No sé si han escuchado este tipo de, esta marca de carro, Ford Duty. Sí, profe, la ambulancia americana que se le llama. ¿Cómo dijo, perdón? Ok, entonces vamos a tomar como referencia ese Ford Duty, bien, y vamos a hablar del tema de suspensión. Vean, cuando nosotros tenemos una ambulancia que ha sido adaptada, ok, o que ha sido modificada de un vehículo de transporte de carga pesada, se puede considerar, o transporte de carga intermedia, y lo adaptamos al tema de ambulancia, y no le damos la importancia al tema de suspensión, allí fallamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vean ese Ford Duty, ¿sí? Vamos a hablar de esa ambulancia confeccionada. En este caso, tiene una capacidad de carga, ¿ok? De 4 toneladas aproximadamente, ¿sí? Super Duty de 4 toneladas, capacidad de carga como tal. Bien. Entonces, si nosotros hablamos
Y vean, y ya más adelante vamos a demostrar esto. Libras. Tipo 3, 1750 libras. ¿Y cómo nosotros podemos calcular esto? Bueno, vean la distribución. Aproximadamente un conductor pesa de 79 a 90 kilogramos, aproximadamente. Sí, hay otros que pesan un poquito más, pero eso es porque ya son personas sedentarias, son un poquito más gorditos, comen mucho en la noche, todo el cuento. Pero vamos a poner que ese conductor pese 80 kilogramos. Bien. Ese conductor está pesando aproximadamente 80 kilogramos. Ya vamos a sacar una cuentita por aquí. 80 kilogramos. Más el tripulante, bien, pesa aproximadamente 80 kilogramos. ¿Sí? Ok. Vamos a colocar 2 pacientes. Y esos 2 pacientes pesan 80 kilogramos aproximadamente. Entonces vamos a decir más 160 kilogramos. El oxígeno, ¿cómo cuánto puede pesar? Alguien de Chile que me diga de los conductores, ¿cómo cuánto más o menos puede pesar ese cilindro de oxígeno base? ¿Mm? Alguien que me diga de los compañeros conductores de Chile o alguien que me pueda indicar cuánto aproximadamente. Yo creo que pesa 190 libras. 190 libras serían 80 kilogramos. Aproximadamente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ponerle, sí, correcto. Entonces vamos a ponerle que eso pesa 80 kilogramos. Bien. Ok, entonces tenemos 80 kilogramos de oxígeno más 80 kilogramos del conductor más 160 kilogramos de los pacientes, porque vamos a decir que es una ambulancia de tipo 3. Bien, en equipo de rescate vamos a colocar en esos equipos de rescate que podemos colocar el chaleco de explicación, podemos colocar cascos, podemos colocar algún tipo de camilla. Vamos a poner que en esos equipos de rescate se nos vayan aproximadamente 60 kilogramos. ¿Sí? 380. Equipo de manejo del paciente, vamos a colocar unos 60 kilogramos más. Más 60 kilogramos. Bien, y ahí van 440. Cargador, convertidor, extintor, vamos a poner 60 kilogramos más. Serían 500 kilogramos aproximadamente. Bien, 500 kilogramos. Y aquí estamos hablando de una ambulancia tipo 3, una ambulancia Super Duty, ¿sí? Porque según el chasis, ella está para confeccionar una ambulancia tipo 3. Entonces tenemos 500 kilogramos que está haciendo un soporte, vean aquí, esa amortiguación del Super Duty, bien, que ha sido adaptada a una ambulancia como tal, bien, no se le modificó el sistema de amortiguación y esto está para soportar, a ver, ¿dónde está aquí? Dibujar, Esto está para soportar aproximadamente 4.000 kilogramos, ¿cierto? Soporta. Pero tiene un peso estimado de
500 kilogramos. Bien, kilogramos. Entonces, ¿qué pasa? De que vamos a colocarle el peso, vamos a colocarle el peso del cajón. Vamos a decir de que el peso del cajón tiene un aproximado también de 500 kilogramos. Bien. Entonces tenemos un peso total de resistencia de 1000 kilogramos. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta suspensión? Que no está llegando ni a la mitad de lo que está estimado para soportar. Y cuando se caiga en un hueco o cuando vaya en una interrupción como tal, ella todavía va a seguir siendo rígida. Ella todavía va a estar siendo dura. El paciente va a saltar cuando ella haga el proceso de amortiguación. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una ambulancia, en este caso, que ha sido adaptada, bien, una ambulancia que ha sido adaptada para lo que es el trabajo de traslado como tal. No sé si me logré explicar con, con cada uno de estos detalles. No sé si lo tenemos claro o hay algún tipo de duda. Por favor, indíqueme para continuar. Sí, no. Una pregunta, una pregunta. Adelante. Con la cantidad de peso que lleva la ambulancia, usted dijo que el paciente recibiría todo, digamos, el castigo de todos los golpes de la calle. Uh-huh. ¿Así es? Entonces, Si no se le hace, la modificación o la adaptación de una suspensión de aire correcta para lo que es el traslado de pacientes o el traslado de carga inferior, se podría clasificar. oh, yeah. Sí, lo había entendido mal. Uh-huh. Ok, bien, claro. Gracias. Sí, porque es como te digo, por ejemplo, creo que hay un micrófono encendido por ahí. Yo creo que lo tengo encendido. Sí, entonces, ¿qué pasa? De que a esa ambulancia le colocan luces muy bonitas, le colocan reflectores, le colocan las señales, bueno, la ponen hermosa, pero se olvidan de esto. Entonces la están volviendo estética, la están volviendo bonita, pero fisiológicamente no está siendo eficaz. Y esto nosotros lo tenemos que tener muy claro porque parte de los factores que nosotros ocasionamos o que se desarrollan en el traslado y que le ocasiona algún tipo de alteración a los pacientes es la vibración. Y la vibración va a depender de esto. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de quizás montarse en un autobús o en un transporte, un colectivo o de transporte de personas, bien, y se colocan en la parte, en los últimos asientos. Y el autobús, el microbús, la buseta va casi vacía. Yo cuando me coloco de último y eso hace un proceso de amortiguación en la parte posterior, yo brinco. ¿Por qué? Porque de una u otra forma la amortiguación no está, no tiene un peso estimado, no tiene el peso de suspensión a la que está hecha y él de una u otra forma no está amortiguando, él lo que está haciendo es pasar el obstáculo como tal y yo estoy recibiendo completamente ese choque o ese impacto. Bien. Ok. Bien, continuamos entonces. Sí, lo tenemos clarito por ahí. Ok. Aquí hablamos de los componentes estructurales de las ambulancias, en este caso la división, que se recomienda. Hay países que lo tienen, hay otros países que no lo tienen. Bien, por ejemplo, Ecuador puede tener esta clasificación. Hay ambulancias en Colombia que tienen esta clasificación como tal, en Venezuela tienen esta clasificación como tal, en Chile no la tienen. No sé si en Panamá también cuenten con esta clasificación de colores. ¿Y para qué es esto? Para nosotros tener accesibilidad rápidamente, ¿ok?
a ese tipo de herramientas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, yo voy a darle una atención a un paciente y yo no conozco la ambulancia del compañero Jesús, bien, pero yo sé que la ambulancia está completamente equipada. Voy a brindar una atención y necesito una herramienta para dar soporte ventilatorio. Necesito una mascarilla o necesito un BBM. Y yo tengo una serie de compartimientos y estoy presentando la emergencia. Entonces yo tengo que buscar en cada uno de estos compartimientos dónde se encuentra ese BBM, dónde se encuentra esa mascarilla. Pero entonces, ¿qué se recomienda? Que se pueda hacer una adaptación de los colores, de que cada uno de esos compartimientos tenga su color, una etiqueta, bien, en donde nosotros simplemente al ver azul, ya sabemos de que ese compartimiento cuenta con todo lo que los equipos de vía aérea y soporte ventilatorio. Si es rojo, cuenta con todo lo que es el soporte circulatorio adulto. Si es, por ejemplo, amarillo, cuenta con todo lo que es el soporte circulatorio pediátrico. Si es verde, cuenta con todo lo que es el material quirúrgico, y si es naranja, cuenta con todo lo que es el material pediátrico y equipos diversos. Entonces, para eso es que se hace la clasificación de colores, para nosotros demarcar cada uno de esos compartimientos, que se le pueda colocar un color, una etiqueta, ¿sí? Un identificativo, para nosotros rápidamente acceder a lo que nosotros necesitamos. Entonces, si Pedro se monta en mi ambulancia, ya Pedro sabe que si aquí es naranja es equipo pediátrico, si aquí es azul es equipo, hay herramientas para nosotros estabilizar la parte de oxigenoterapia. Si es equipo rojo, entonces lo que es la parte hemodinámica como tal. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, profesor. Correcto, profesor, correcto. Ok. Comenzamos con fisiología del traslado. Bien. Tema importante, tema sumamente importante. Ok, cuando nosotros hablamos de la fisiología del traslado, hablamos de la evolución que está llevando ese paciente. Cuando hablamos de la fisiología del traslado, estamos hablando de la evolución que está llevando ese paciente a la hora de ser trasladado. ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo va desarrollándose? ¿Sí? A nivel corporal, cada uno de sus estructuras, cada una de sus organismo como tal. Bien, entonces, fisiología del traslado, desarrollo. Traslado ya va enfocado en lo que es el tema del traslado propiamente dicho. Bien, entonces, por ejemplo, se dice de que todo paciente al ser trasladado es sometido a una serie de incidencias mecánicas, como lo son atracción gravitatoria terrestre, cambios de velocidad, vibración del vehículo. En este caso, en transportes aéreos, damos una recomendación que hay un cambio de temperatura, que eso también entra en lo que es el transporte terrestre como tal. Ese cambio de temperatura, concentración de oxígeno, eso sí ya entra en lo que es el transporte aéreo, pero también entra en el transporte terrestre, porque hay pacientes que nosotros trasladamos de una zona muy alta o una gran altitud y la trasladamos a una zona muy baja, como lo es una zona de un valle. Bien, entonces ese cambio de altitud y a una velocidad constante que no es controlada, donde no se hacen unas paradas para hacer el proceso de adaptación, eso tiende a complicar el paciente. Es muy importante. Expansión de gases, humedad, esto bueno, ya se aplica al transporte aéreo. Y en el transporte marítimo, temperatura, oxígeno, gases, incluyendo la cinetosis como tal. Bien, entonces vean. Por ejemplo, se dice que la inercia de la masa crea una fuerza reactiva en sentido opuesto de igual magnitud y proporcionalidad a la inversa como tal. A su vez, la aceleración origina sobre el cuerpo fuerzas que estimulan. En este caso, los varoreceptores,
los receptores propioceptivos y los otolíticos laberínticos como tal. En este caso estamos hablando de lo que es el sistema nervioso. Las alteraciones que tiene la aceleración y desaceleración en el sistema nervioso, y que esto tiende a descoordinar muchas funciones de otros organismos o de otros órganos que desarrollan la funcionalidad de nuestro cuerpo humano. Bien. ¿Qué hace la aceleración como tal? Bueno, la aceleración ocasiona cambios en la atracción gravitatoria, cambios en la presión hidrostática interna de nuestro cuerpo y distorsión en los tejidos elásticos. Por ejemplo, son interpretados como cambios de peso, ¿sí? Que se puede desarrollar, por ejemplo, una hipotensión cuando hay un proceso de aceleración, una taquicardia, una modificación del segmento ST. Bien, en este caso, eso nosotros lo verificamos cuando hacemos un electrocardiograma, un alargamiento de la onda P, eso también se visualiza en el electrocardiograma, una elevación de la presión arterial, bien, una elevación de la presión intracraneal como tal, bradicardia, una parada o un paro cardíaco como tal se puede ocasionar. Es necesario entender que los pacientes en situaciones de hipovolemia son más sensibles a la aceleración de 0 a 6 grados como tal. En un paciente con CHO equivale a 6 grados como tal. Bien, entonces vean, en ese proceso de alteración ve lo que ustedes pueden causar. Si no es una aceleración controlada, si no es una aceleración constante. Una hipotensión, taquicardia, modificación de los segmentos, alargamiento de la onda P, elevación de la presión arterial. Porque ¿qué pasa? De que entiendan ustedes que ese paciente se encuentra de una u otra forma, voy a buscar aquí el lápiz. Bueno, ese paciente vamos a imaginar que está aquí, está el frente del vehículo. Bien, entonces el paciente va acostadito. Ok. Los pies, las manitas. Bien. Ese paciente y el vehículo se va desplazando en esta dirección. ¿Sí? Si nosotros vamos en ese proceso de desplazamiento, bien, cuando nosotros aceleramos, bien, cuando aumentamos la aceleración a 60 kilómetros por hora, un ejemplo, 60 kilómetros por hora, kilómetros, bueno, por hora. Cuando nosotros aumentamos la velocidad a 60 kilómetros por hora, ¿qué va a pasar? Que en el proceso de aceleración, si todo lo que es la parte líquida que hay aquí, todo lo que es la parte que hay aquí del líquido, va a ser un proceso de cambios, ¿sí? De orientación o de dirección. O también puede haber un proceso de cambio de orientación o dirección, según sea la aceleración o desaceleración como tal, ¿sí? Entonces, esto hemodinámicamente me va a hacer un cambio rotundo y rápido, ¿sí? En lo que es el tema del funcionamiento o la fisiología de ese paciente. Entonces, ¿qué pasa? De que vean ustedes, vamos a mover esto para acá. ¿Qué pasa? Vean ustedes cómo va a funcionar, ¿sí? Vamos a adelantarlo un poquito para que lo puedan entender mejor. Ok, vamos a verlo aquí, ¿sí? Y ya me devuelvo. Vean ustedes que si nosotros aceleramos bruscamente, ¿sí? El líquido que hay en esta zona, el líquido que hay en esta zona, el líquido que hay en esta zona y el líquido que hay en esta zona, ¿sí? Cuando nosotros aceleramos, todo ese líquido y este líquido que hay aquí se va a desplazar
no va a salirse, no, él va a mantenerse en nuestro cuerpo humano porque no hay un agujero que diga, bueno, se va a salir, no, se va a mantener. Pero ese líquido va a disminuir de cefálico a caudal. Entonces, todo este líquido se va a ir desplazando en esta dirección. Bien. ¿Y qué va a percibir el sistema nervioso? ¿Ok? Que hay una posible una posible fuga, una posible ruptura, vamos a hablar en este caso de sangre. Una posible fuga, una posible ruptura, o de que aquí se está perdiendo oxígeno, se está perdiendo sangre como tal, porque recuerden de que la sangre es la que lleva oxígeno para todo el cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué se va a desarrollar? Vean ustedes. Rápidamente aquí se va a ver una hipotensión, ¿sí? Una hipotensión. ¿Ok? Una hipotensión arterial. Bien. ¿Qué pasa? Es que esto se va a desarrollar cuando ustedes aceleran el vehículo a 60 kilómetros por hora, ¿cierto? 60 kilómetros por hora. Bien. ¿Qué pasa? De que llega el momento en donde ustedes aceleraron bruscamente, pero ya se mantienen en 70 kilómetros por hora. ¿Ok? Imagínense que se mantienen en 70 kilómetros por hora. Entonces, todo el líquido que de una u otra forma levemente se desplazó hacia abajo, va a regresar. Ese líquido va a regresar. Bien. Pero hay un efecto que se llama vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Qué es la vasoconstricción? Es la reducción del estado normal de las arterias a un vasito más pequeño. ¿Qué pasa? De que en su estado normal está así. Bien. Porque tiene un flujo constante de sangre. Pero cuando hay una hipotensión, que fue lo que ocasionamos cuando aceleramos a 60 kilómetros por hora, el sistema nervioso le dijo, reduzcan su espacio a las arterias. Váyanse a una vasoconstricción. Entonces se redujo poquitico. ¿Para qué? Para con esta, al cerrarse un poquito, se da la acción de que aumenta la tensión arterial. ¿Y por qué se aumenta la tensión arterial? Porque yo causé una hipotensión arterial. Yo hice que se bajara esa tensión arterial. Pero el sistema ahora le está dando una orden, bueno, hagan una vasoconstricción para que se aumente otra vez rápidamente la tensión arterial y regrese el oxígeno y la sangre que se está perdiendo aquí. Pero en el desplazamiento del vehículo, el conductor logró estabilizar su velocidad a 70 kilómetros por hora. Bien. Pero sucedió algo. De 70 kilómetros por hora se le atravesó un perro y tuvo que reducir a 30 kilómetros o a 20. Y tuvo que hacer un frenado brusco. ¿Qué va a pasar, señores? Que esa sangre que estaba retornando paso a paso va ahora a retornar muy rápido. Y cuando retorna muy rápido va a encontrar una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción la va a encontrar en estos vasos y principalmente en estos vasos del cráneo. Y cuando llega esta sangre rápidamente por el frenazo que ocasionó el conductor, que va a haber un colapso porque aquí hay una vasoconstricción. Y esta gran cantidad de sangre va a dar una ruptura a lo que son los vasos más débiles del cuerpo humano. En este caso, si encontramos vasos débiles a nivel craneal, podemos encontrar los vasos nasales, los vasos a nivel orbital o de los ojos y en su complicación total, los vasos a nivel del cerebro. Y nosotros podemos ocasionar un derrame cerebral o un ACV. Y el paciente no lo tenía, pero yo se lo ocasioné. No sé si me logré explicar hasta ahorita. Me logré explicar. Sí, profe. Aquí de Panamá, oiga. Cauter. Sí. Eso pasa cuando es un manejo desordenado.
Sí, entonces vean ustedes, compañeros. Por eso es que es necesario nosotros tener una conducción correcta. Yo no le voy a decir que de este curso ustedes van a salir, bueno, manejando y conduciendo. No, porque es mentirle. Yo no estoy para mentirle. Pero sí, nosotros tenemos ya con esta capacitación, nosotros vamos a entender y vamos a saber los procesos que está llevando ese paciente ahí, allá atrás. Vamos a entender y vamos a comprender las complicaciones que va a tener y quién se lo está ocasionando. Y yo al recordar eso, yo digo, bueno, yo no voy a acelerar bruscamente porque va a ser un proceso de aceleración y va a haber una complicación. Yo no voy a frenar bruscamente porque va a ocasionar esto y voy a ocasionar aquello. Me voy explicando. Entonces, ¿qué pasa? De que ahí nosotros vamos mejorando porque ya tenemos una realidad, ya tenemos un conocimiento de la evolución que va a tener ese paciente según la forma de conducción. ¿Estamos claros? Sí, correcto. Sí, profesor. Ok. Entonces, vean ustedes. Ok. Aquí queda. Entonces, ¿qué podemos ocasionar? Vean, podemos ocasionar una hipotensión, una taquicardia, una modificación del segmento ST, alargamiento de la onda P, elevación de la presión arterial, bueno, en fin. Movilización interna de líquidos, en este caso el sistema nervioso central controla los vasos y el corazón, que era lo que le venía explicando. En este caso, los órganos vestibulares hacen un proceso de cinetosis, el sistema nervioso vegetativo da una normalidad al estímulo originado en la aurículas, arcos aórticos y senos carotideos, médula el hipotálamo y cortes como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? De que cada uno de ellos se encarga, de dar una regulación, ¿sí? Y de hacer el proceso de adaptación para que el sistema o para que la parte hemodinámica se mantenga, ¿sí? Y tenga un estado normal. Pero yo con ese proceso de aceleración, desaceleración, frenado y duración, tiendo a hacer una modificación constante. Entonces el organismo está tratando de regularse, de adaptarse y mi aceleración y desaceleración hacen un cambio total. ¿Ok? Sugerencia. Consulta. Oh, dime. Esto, o sea, esa parte estamos hablando cuando son áreas rurales, autopistas, que no hay esos cambios bruscos de velocidad. Pero cuando nos tenemos que traer a un paciente de las montañas, como se dice aquí en Panamá, que los caminos no son muy accesibles, ¿cómo se haría en esa parte cuando tienes que llegar a un área que si tú bajas la velocidad un poco no puedes subir la loma entre medio del lodo? Sí. ¿Cómo sería en esa forma? Sí, claro, ahí nosotros, eso es una variable que tenemos que enfrentar. Bien, para esas situaciones se recomendaría que fuera una extracción rápida en una aeronave como tal, un helicóptero, bien, por el tipo de accesibilidad que se tiene, por el lodo, por la destapada, porque es muy robusta la carretera, porque, bueno, hay muchos factores, pero no se cuenta con una ambulancia aérea como tal, con un helicóptero para hacer estación rápida. Simplemente tenemos una ambulancia y tenemos que adaptarnos nosotros y enfrentar esa realidad. Pero, señores, lo que le digo, nosotros no vamos a salir teniendo una conducción al 100%, pero sí vamos a entender de que, bueno, voy a conseguir una carretera destapada con muchos obstáculos, voy a tratar de ir con una velocidad lo menor posible. Bien, y voy a tratar de esquivar de una u otra forma la mayor cantidad de ese tipo de obstáculos para no crear un efecto de vibración, para no crear un efecto de aceleración y desaceleración. ¿Vamos bien? Ok, bien. Sí, creo que respondí tu pregunta. Bien, para acotar es necesario decirle que hay que trabajar con lo que tenemos. Pero cuando trabajamos con lo que tenemos no quiere decirle que vamos a hacer caso omiso a las sugerencias que se están haciendo.
y a la realidad que está viviendo el paciente allá atrás. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo lo más eficiente. Continuamos. Asegurar con cinturón de seguridad al paciente a la camilla, en este caso un sólido ajuste a la camilla del vehículo, protección y fijación de los materiales de la ambulancia y uso de cinturón del personal acompañante. Bien. Otra incidencia física, por ejemplo, la vibración. Puede producir destrucción ítica, en este capilares sanguíneos, aumento de la hemorragia, ocasionar respuestas vegetativas y ventilatorias, en este caso circulatorias como tal. ¿Qué hablamos nosotros y qué sugerencias damos? La vibración puede reducirse utilizando un vehículo en buenas condiciones mecánicas con suspensión adecuada, una camilla flotante e inmovilización del paciente. Bien. Algo que quiero dejar para finalizar la capacitación y es esto. ¿Han visto este recuadro anteriormente? Bueno, este recuadro yo lo extraje de una capacitación que doy de cinemática del trauma, en manejo de pacientes politraumatizados. Vean, esto me habla del peso aproximado de cada uno de los órganos que encontramos en nuestro cuerpo humano, por supuesto. Bien, entonces vean, por ejemplo, el vaso. El vaso tiene un peso aproximado de 0.250 gramos como tal. Bien. ¿Qué pasa? De que a una velocidad de 36 kilómetros por hora ya no pesa esto, sino pesa 2.5 kilogramos. A una velocidad de 70 kilogramos, ve lo que cambia de 2.5 kilogramos a 10 kilogramos. Y a una velocidad de 100 kilogramos se transforma en 22.5 kilogramos. Un vaso que solo pesa 0.250 kilogramos. ¿Lograron entender este gráfico? Este pedacito que le acabo de explicar, ¿lo lograron entender? Sí, profe. Ok. Bien. Ahora, lo voy a poner por aquí. Por ejemplo, vamos a imaginar, bueno, el encéfalo, el hígado. ¿Cómo va el hígado? El hígado pesa 1.8 kilogramos como tal. A una velocidad de 36 kilogramos se transforma a 18 kilogramos. A una velocidad de 70 kilogramos se transforma en 72 kilogramos. Y a una velocidad de 100 kilogramos se transforma a 162 kilogramos. El doble del cuerpo que lo sostiene, porque vamos a decir que un peso estimado es de 80 kilogramos del cuerpo total de la persona, peso 80 kilogramos. Aquí tenemos que ese hígado a 100 kilogramos tiende a pesar 2 cuerpos. Imagínense ustedes. Entonces vean, ¿cómo se come esto? ¿Cómo es este cuento? Vamos a decir de que el hígado está sostenido por esta estructura, ¿sí? Por este ligamento, por esa estructura como tal, y que este es el hígado. Bien. ¿Qué pasa? De que esta estructura que estoy subrayando de azul, bien, tiene una resistencia. ¿De cuánto es esa resistencia? De un aproximado a 1.8 kilogramos. Bueno, vamos a poner de que tiene una resistencia aproximada de, el hígado creció mucho, de 4 kilogramos aproximadamente en su totalidad. ¿Qué resiste esto? Que resiste, y este es el hígado. Señores, simplemente a 36 kilómetros por hora se convierte en 18 kilogramos. Esto va a pesar 18 kilogramos, bien. Eso va a pesar 18 kilogramos y esto no me va a resistir 18 kilogramos. ¿Y qué va a haber allí?
una ruptura. ¿Sí? Aquí va a haber una ruptura. ¿Y qué se va a ocasionar en esa ruptura? Una hemorragia. ¿Por qué? Porque ese conductor hizo un frenado muy brusco, iba a 80 kilómetros por hora y se le atravesó ese perro o la persona o la intersección y frenó muy brusco. Esto se desplazó rápidamente, bien, y ocasionó la ruptura. Y al ocasionar la ruptura, yo como conductor de vehículo de ambulancia, lamentablemente le ocasioné una hemorragia interna a ese paciente. Y aparte del trauma que ya llevaba, ese paciente ahora tiene una ruptura del hígado por la desaceleración que yo ocasioné, que superó los 18 kilogramos y bueno, se presentó esto. ¿Compliqué o no compliqué al paciente? Díganme ustedes. Claro. ¿Sí? Sí, claro. Es lo que nosotros entendemos. Y esta tabla no la hice yo. Esta tabla está en el PHTLS. Esta tabla es lo que hace muchos años se viene trabajando en el tema de trauma. Pero yo no estoy dando trauma, yo simplemente lo estoy adaptando a una realidad de aceleración y desaceleración. Ustedes muy pocas veces van a 36 kilómetros por hora, ustedes se mantienen en una velocidad constante de 50, 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, pónganse de que, bueno, ese hígado no pese 18 kilogramos, sino que a 50 kilómetros por hora pese como unos 25 kilogramos, unos 30 kilogramos. Igualmente está superando la resistencia de esa estructura que está soportando el hígado, porque estamos hablando quizás del hígado nada más, que pesa 1.8. Y al superar esa resistencia de esa estructura que lo está soportando, entro a ocasionar un traumatismo o un traumatismo no, una injuria. ¿Vamos bien? Entonces, señores, para que tengan en cuenta eso, ¿sí? Faltan unos factores que nosotros vamos a ocasionar en el traslado, como lo es la vibración, hay que explicarla bien, hay que hablar de lo que es el ruido que ocasionamos nosotros con la sirena, cómo afecta esto al paciente, bien. El tema de la temperatura, cómo se complica el paciente, ¿sí? Si nosotros no adecuamos la ambulancia para hacer un traslado eficaz con una temperatura correcta, ¿ok? Y el tema de aceleración y desaceleración, cómo correctamente va a funcionar, ¿sí? Entonces, esto ya lo dejamos para la última clase. Ya después de esto comenzamos a evaluar las fases del traslado, bien, fases del traslado y las recomendaciones del traslado en camilla. En este caso, de cúbito supino, de cúbito dorsal, de cúbito dorsal como tal, de cúbito prono, foule, semifoule, cada una de estas posiciones que nosotros debemos adaptar en el paciente. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia hasta ahorita? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo vamos? Solo agradecerle, profesor, y saber cuándo va a ser la próxima clase, como para poder que los otros compañeros también se hagan el tiempecito. Ok, Eucari, mañana por favor, a primera hora, se comparte el video de seguridad en la escena, ¿sí? Ya mañana se comparte el video de seguridad en la escena para que ustedes vean la forma correcta de la colocación de la ambulancia, de los factores a evaluar, todo esto. Y ya dentro de 2 días tenemos nuestra clase final de operador de vehículo de emergencia. Y ese mismo día se pasa la evaluación y se le van a dar 2 días para que ustedes puedan responder esa evaluación. Solo 2 días. Es un link, es algo muy sencillo, no es algo tan técnico, es simplemente que recuerden lo que se dio, revisen la presentación en nuestro canal de YouTube y lo puedan responder. Igualmente vamos a estar pendientes por eso. Entonces, dentro de 2 días finalizamos con la capacitación de Over, se da la
la evaluación, los que vayan respondiendo, de una vez se va haciendo el proceso de certificación de cada uno de ustedes para que le pueda llegar su certificado y todo lo que con ello concierne, el carnet digital y el oficio de validación. ¿Vamos bien? Ok, profesor desde Panamá. Esto que se habla de 2 días, ¿qué día sería? Porque yo estaría viajando el día domingo. Tengo que viajar. Ya reviso el calendario. Sí, quería saber 2 días porque hoy es miércoles, hoy es jueves. Ok, bien, vamos a llevar un consenso. ¿Le parece si nosotros podemos finalizar, dar la última clase el día lunes? ¿Le parece bien? Lunes. ¿O es muy Disculpe, pero lejos? Wow. a lo mejor lo pregunta por, Es que digamos, por WhatsApp para ver los otros participantes que no han podido, que no pudieron estar en esta clase para que estemos todos por último en la última clase. Ok. es que yo tengo que viajar el día domingo. Claro, pero ¿no estarías disponible el día lunes? No, Para ver. yo saldría por como más de 15 días. Mm, Wow. bien. Es que Bueno, no entonces, contábamos cuando empezó el curso, no contábamos con lo que era la Semana Santa y claro. se había hablado de 3 días y entonces yo calculaba era eso. Sí, a mí lo que me chocó Y no es estaba de culpa, turno también, el turno, sí, correcto. sí, no es culpa Pero mía bueno, lo que me chocó, va. no, pero déjeme por favor, ahorita coordino con la coordinación académica disponibilidad de si jueves o viernes, porque podemos entonces desarrollar hoy, perdón, mañana o mañana pasado, según la programación que tengamos del curso de primeros auxilios, que también está en línea, si puedo finalizar eso antes del sábado, ¿sí? Porque antes el sábado sí ya estoy también comprometido. Y el domingo no sé cómo estén ustedes, muchas veces lo toman libre. Entonces, denme hoy para coordinar con la coordinadora académica y le estoy dando la fecha lo más rápido posible. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Sí. Bueno, sí. Entonces, Perfecto. vale. Si no hay ninguna otra duda, compañeros, si no hay, ya ustedes pueden ver, lamentablemente, no es lamentable, sino es que me gustaría ya haber finalizado hoy la capacitación, pero tenemos mucho tema. Ya ustedes pueden notar de que no es un curso, un operador de vehículo de emergencia, no es un curso de un día, de 2 días, sino vean todo el tema que se ha desarrollado. Y es una realidad que ustedes viven. Yo no estoy aquí rellenando espacios, yo no estoy aquí hablando, no, aquí se está hablando de cada una de las características, factores, componentes, estructuras y el deber ser del curso de operador de vehículo de emergencia. ¿Bien? Sí, correcto. Estamos agradecidos con eso que habían factores que no teníamos conocimiento en esa parte. De verdad que estamos bien agradecidos con esa parte. Sí. Entonces, esa es la idea de nosotros como organización, no de otra forma, no reducir el contenido, sino llevar el contenido lo más correcto posible. Bien, entonces, muchachos, no le quito más tiempo, denme la oportunidad de reunirme con la coordinación académica y ver cuándo podemos dar la última capacitación, pero el video ya sí se estaría compartiendo mañana, que es el video de seguridad LS. ¿Vamos bien? Le deseo a cada uno buenas noches, que Dios le bendiga y que tengan buen turno los que están de turno y que tengan buen acabado familiar los que están en casa. Bien. Saludos. Gracias, desde Guatemala, gracias. Saludos, Giovanni. Hasta luego.